A ver, vamos a esperar que comience la grabación. Está tardando, a ver, vamos a ver. Bien. Bien, entonces vamos a comenzar a grabar este video que tiene como objetivo fundamentalmente generar información a partir de una base de datos, ¿no? Y esa información va a estar basado en aplicar métodos tabulares y posteriormente métodos gráficos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver acá, vamos a compartir. Bien, tenemos entonces una base de datos acá, como ustedes pueden ver. Tenemos una base de datos, ¿no? Y esta base de datos, entonces, tiene variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿no? Entonces, una de las cosas también sumamente importante antes de realizar los cálculos es ver, acá ustedes tienen una opción que se llama insertar. Vamos a ver una formulita, vamos a incorporar una fórmula y vamos a decir lo siguiente. La frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta, ¿no? Aquí es el conteo, ¿no? La frecuencia absoluta es el conteo, se va contando, ¿no? ¿No? El número es el conteo del número de elementos que corresponden. Entonces estamos haciendo el número que corresponde a cada clase, ¿no? Que corresponden Bien, entonces la frecuencia absoluta es el conteo, ¿no? Del número de elementos, mejor vamos a colocar, del número de elementos de cada clase. Así para hacerlo más simple. Bien, entonces esto es importante acá. Vamos a colocar y para que tengamos aquí, lo vamos a colocar un relleno. Bien, entonces la frecuencia absoluta es el conteo. Por ejemplo, acá nosotros tenemos las especies, ¿no? Vibosi, por ejemplo. ¿Cuántos árboles, ¿no? Del total pertenecen a Vibosi? Entonces acá vamos a hacernos una pregunta. Entonces, esta pregunta entonces sería, por ejemplo, aquí incorporando nuevamente esto, vamos a indicar cuántos árboles, por ejemplo, cuántos árboles pertenecen a Vibosi, por ejemplo, ¿no? Entonces acá hay un signo de interrogación. ¿Cuántos árboles pertenecen a Vibosi? Hemos dicho, entonces ahí vamos a tener entonces una pregunta. ¿Cuántos árboles pertenecen a Vibosi? Acá vamos a cambiar, esto por acá. Bien. Entonces, es el conteo del número de elementos. Nosotros tenemos, en este caso, 2000, tenemos n vale 2106. Entonces, acá tenemos también nosotros, tenemos 2106. A ver, vamos a ver. Bien, entonces tenemos acá n, nosotros vamos a colocar n es igual a 2106 árboles. Este es el número total, 2106 árboles. Tenemos 2106 árboles ahí. Tenemos 2106 árboles, ¿no? Y entonces, la frecuencia absoluta va a ser de los 2106 árboles.
cuántos pertenecen a Vibosi, cuántos pertenecen a roble, cuántos pertenecen a yesquero blanco, a yesquero negro. Entonces, ese es el conteo. Ese conteo de contar cuántos de estos elementos pertenecen a cada una de estas categorías, de estas clases, esa es la frecuencia absoluta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de aprovechables, lo mismo. ¿Cuántos de los 2106 árboles, cuántos están dentro de la categoría de árboles aprovechables? ¿Y cuántos estarán dentro de la categoría de árboles remanentes, ¿no? Lo mismo en el caso del diámetro, solamente que acá tenemos que hacer otro procedimiento, tenemos que generar clases de diámetro, clases de altura y clases de volumen, y después lo mismo, de los 2106 árboles, ¿cuántos pertenecen a la primera clase del diámetro, a la segunda clase del diámetro? Y entonces esa es la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta. Entonces, ahora, si nosotros ya tenemos esto de acá, ¿no? La frecuencia absoluta, entonces vamos a insertar nuevamente la formulita de la frecuencia relativa, ¿no? Entonces vamos a decir, la frecuencia relativa, ¿no? Va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a la frecuencia absoluta, dividido entre n, ¿no? Entre n. Entonces, esa va a ser nuestra formulita de frecuencia relativa. Entonces, vamos a tener acá, frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta dividido entre n, ¿no? Entonces, esos son, también se llama acá, podemos decir en algunos libros de estadística también nos señalan que la frecuencia absoluta es el conteo del número de elementos de cada estado, Lo considera a Vibosi un estado, a yesquero blanco otro estado, si es una variable cualitativa, y a cada una de las clases también los considera como un estado, clase de diámetro, clase de altura, clase de volumen, ¿no? Entonces, ¿cuántos árboles pertenecen a Vibosi? ¿No? La otra pregunta sería, ¿cuántos árboles pertenecen a la condición de árbol aprovechable? ¿Cuántos árboles pertenecen a la condición de árbol remanente? Etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es ver justamente las respuestas ahí, ¿no? Bien, entonces, nosotros tenemos varias maneras para poder resolver este problema. Una de ellas es aplicar una herramienta importante que tiene Excel, que es esto de la tabla dinámica. Ustedes pueden ver estas tres herramientas, son herramientas para tabla dinámica, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir acá, ¿no? Vamos a colocar, fíjense, ahora nos ha seleccionado desde la celda A1 hasta la celda F2107. Entonces, tenemos toda nuestra base de datos ha sido seleccionado. Simplemente, ¿qué es lo que hemos hecho? Insertar pivot tabla, ¿no? Y aquí aparece, entonces, y aquí tenemos dos opciones donde colocar la tabla dinámica. Dice, en una nueva hoja de cálculo, lo puede colocar, ¿no? O en una hoja de cálculo existente, ¿no? En una hoja de cálculo existente. Entonces, nosotros lo vamos a colocar, por ejemplo, ¿no? Que nos los coloque, ¿no? En una nueva hoja de cálculo, o podemos colocar igual acá, en una hoja de cálculo existente. Por ejemplo, en este momento tenemos nosotros la hoja 1, ¿no? Entonces, pero es mejor que la tabla dinámica esté en otra hoja. Entonces, vamos a colocar nueva hoja de cálculo y aceptamos. Bien. Ahora tenemos nuestra, aquí ha aparecido, fíjense, una opción que es analizar tabla dinámica. Ha aparecido una herramienta, un nuevo menú de esta herramienta analizar tabla dinámica, ¿no? Entonces aquí tenemos otros componentes para poder trabajar con la tabla dinámica. Bien. ¿Cuál es la ventaja importante de esta herramienta? Es que nosotros tenemos acá las variables, y aquí tenemos, podemos hacer un filtrado, podemos filtrar, podemos colocar acá en las columnas una de las variables, en las filas otra de las variables,
Y aquí colocar los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver por especie cuál es por ejemplo, el diámetro promedio, entonces tengo que colocar acá en fila especie y acá puedo colocar el diámetro y que me calcule el diámetro medio por cada una de las especies, ¿no? Entonces, acá nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver primeramente? En el caso, por ejemplo, de esta variable cualitativa especie, aquí tenemos especie, entonces vamos a colocar especie, yo puedo colocar especie ahí en filas, esa es una de las maneras, ¿no? O la otra es arrastrar, entonces fíjense, puedo arrastrarlo y soltarlo ahí, es lo mismo. Entonces, ya tengo acá ahora Vivosi, Coquino, Momoki, todas las especies ordenadas alfabéticamente. Fíjense, están ordenadas alfabéticamente. Entonces, ahora yo quiero saber la pregunta que habíamos indicado, ¿cuántos árboles de los 2106 pertenecen a Vivosi, a Coquino, a Momoki, etcétera? Entonces, vamos a tener acá, cualquiera de estos puedo colocar acá, puedo arrastrar cualquiera, ¿no? Como por ejemplo, altura de fuste, porque en este caso solamente quiero el conteo, no voy a realizar sumas ni sacar varianzas. Como es una variable cualitativa, solamente necesito el conteo, ¿no? Entonces, acá nosotros lo vamos a arrastrar en valores, altura. Bien. Ahora ahí aparece suma de altura de fuste, pero nosotros lo que queremos es conteo, simplemente un conteo. Entonces acá nos vamos, configuración de campo de valor, recuento y aceptar. Bien, ahora esta sería entonces mi frecuencia absoluta. Fíjense, tengo 78 árboles de Vivosi, 26 árboles de Coquino, 50 árboles de Momoki, 403 de Ocho, 237 de Ocorocillo, etc. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar esto ahí y lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Y ahora me voy a mi hoja, ¿no? Me voy a mi hoja donde estoy trabajando y lo voy a pegar acá. Lo vamos a pegar, ¿no? Bien. Ahí tenemos, ahora, nos vamos más acá. Bien, ahora tenemos acá, bueno, lo podemos ir a colocar un poco más ahí. Aquí tal vez, sí, ahí vamos a colocarlo. Bien, entonces fíjense, yo ya tengo acá, esto que hemos dicho que es mi frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque la sumatoria, volviendo nuevamente acá, fórmulas y autosuma, son 2106 árboles. Entonces tengo acá los 2106 árboles. Entonces tengo ahí, y tengo entonces, ¿esto qué sería? Este sería especie, le vamos a colocar un nombre común de especie, esto sería frecuencia absoluta, esa sería mi frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener acá, tenemos la frecuencia absoluta, ¿y qué me falta calcular? Mi frecuencia relativa. Entonces, ahora vamos a tener frecuencia relativa, ¿no? Entonces, frecuencia relativa, de acuerdo a la formulita, es frecuencia absoluta dividido entre n. N, ¿dónde está? N está acá. Ese es el valor de n, ¿no? Aquí también lo vamos a colocar. Lo vamos a colocar ahí. Bien. Entonces, ya tengo yo frecuencia absoluta y frecuencia relativa simplemente va a ser igual este valor dividido entre el total, ¿no? Ahora, otra cosa importante, todos los valores van a dividirse contra 2106, por lo tanto, 2106, la celda J21 no tiene que cambiar. Y entonces lo vamos a congelar esa celda, y esa celda lo congelamos con Fn, F4, ¿no? Entonces ahí tenemos congelada la celda, y ahora simplemente lo que hacemos es arrastrar, y vamos a tener calculado todas las frecuencias relativas. Lo podemos acá disminuir el número de decimales, tal vez a 4, por decir 4, o 3, ¿no? Yo creo que va hasta 3. Entonces nuevamente nos vamos, lo disminuimos, uno más, 3. Bien, esa sería entonces nuestra frecuencia relativa. Y entonces vamos a ver ahora, cuál será el total. El total tiene que ser 1, porque es una sumatoria de frecuencias relativa. Bien, y efectivamente acá tenemos un valor de
de 1. Entonces acá nos vamos a ir acá, vamos a colocar con color rojo y con negrilla. Bien. Entonces tenemos frecuencia absoluta, frecuencia relativa, ¿no? Ahora, también estos datos de acá, ¿no? Estos datos de acá también lo podemos expresar en términos de frecuencia relativa, pero en porcentaje. Entonces vamos a tener frecuencia relativa, pero acá en porcentaje, ¿no? Y eso va a ser entonces, teniendo estos valores, cada una de estas frecuencias relativas y multiplicándolo por 100 acá, ¿no? Entonces estamos multiplicando por 100, nuevamente vamos a agarrar, bien, y le vamos a dar que solamente, por ejemplo, sean 2 decimales, ¿no? Entonces acá, bien, ahora tenemos 2 decimales de frecuencia relativa en porcentaje, y ahora la sumatoria acá nos tiene que dar 100. Entonces, vamos a fórmulas, autosuma, 100. Entonces ahí tenemos el valor de 100, lo vamos a dar en negrilla y lo vamos a centrar. Bien, entonces, esto de acá, ahí tenemos la distribución de los árboles por cada una de las especies, que al final también ese sería el concepto de frecuencia absoluta, la distribución de los árboles por especie, la distribución de los árboles por condición del árbol, la distribución de los árboles por clase de diámetro, la distribución de los árboles por clase de altura, etc. Entonces, eso también es otro el concepto de frecuencia absoluta, ¿no? Bien, acá nos falta posiblemente colocar clase, ¿no? Entonces, acá yo tengo, ¿cuántas clases tengo? Entonces, vamos a ver, tengo 11 clases. 11 clases, entonces, todo lo que estoy, bueno, aquí lo vamos a centrar esto, ¿no? Ahora, todo lo que yo estoy coloreando, tal vez acá darle un poquito más de espacio al nombre, aquí le vamos a dar un poco más de espacio al nombre, ¿sí? Ahora está bien, se han incluido todos los nombres. Entonces, todo esto que yo estoy acá seleccionando y le estoy dando borde y le voy a dar un color de fondo, ¿no? Un color de fondo podemos darlo acá. Bien. Todo eso es mi tabla de frecuencias. Entonces mi tabla de frecuencias, mi tabla de frecuencias de la variable, especie. De la variable especie. Entonces, esta es mi tabla de frecuencias de la variable especie, ¿no? Ahora, otro aspecto importante es que tenemos que interpretar. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar? ¿No? Aquí por eso yo puse, a veces es mucho más, algunos no lo entienden bien esto de frecuencia relativa en decimales, es mejor colocar frecuencia relativa en términos porcentuales. Y podemos decir entonces, siempre tenemos que tratar de en la interpretación de encontrar los valores más altos y los valores más bajos. Entonces, si nosotros vemos acá, analizamos, ¿dónde estarán los valores más altos? ¿No? Aquí tenemos el valor más alto, indudablemente, corresponde al yesquero blanco, ¿no? Yesquero blanco es el que tiene el mayor, ¿no? Y el que tiene el menor, fíjense acá, si nosotros vamos viendo, tenemos 7826, es justamente este verdolago, ¿no? Verdolago, entonces fíjense, los dos están juntos ahí, ¿bien? Entonces, ¿qué podemos decir en la interpretación? Una interpretación rápida es que la mayor frecuencia absoluta se presenta para la categoría de la especie yesquero blanco, con 831 árboles, que pertenecen a esa especie de los 2106. Y esto significa, en términos de porcentajes, que un 39.46% de los árboles pertenecen a la especie yesquero blanco, ¿no? ¿Cuál sería la especie que le sigue? La especie que le sigue sería 8, ¿no? 8. Entonces también eso podemos poner ahí. Seguidamente tenemos la especie 8 con 403 árboles que pertenecen a esta especie, lo cual representa un 19.14% de los árboles.
Y también podemos decir en el sentido contrariamente, la menor frecuencia absoluta se presenta para la especie verdolago con solamente 20 árboles que pertenecen a esta especie de los 2.106 árboles que tenemos en la base de datos, lo cual representa un 0.95% de los árboles. Fíjense que entonces verdolago no representa ni el 1% del total de los árboles, representa el 0.95%, ¿no? Entonces ahí tenemos a verdolago como el que tiene la menor frecuencia relativa. También, si hablamos de frecuencia relativa, podemos ver que el coquino también es una especie que tiene una baja frecuencia absoluta y relativa, con solamente 26 árboles de los 2.106, lo cual significa apenas un 1.23% de los árboles que pertenecen a la especie coquino, ¿no? Entonces, este es el método estadístico tabular para una variable cualitativa como lo es lo de la especie, ¿no? Bien, entonces ya tenemos eso ahí. Y ahora nosotros podemos, a partir de esto, podemos ir acá y seleccionar. Entonces vamos a seleccionar, ¿no? Acá yo voy a seleccionar las columnas. Puedo seleccionar todas también ahí. Y ahora voy a aplicar un método estadístico, un método descriptivo gráfico. Entonces para eso me tengo que insertar. Aquí tenemos los gráficos, ¿no? Tenemos gráficos recomendados. Bueno, vamos a utilizar simplemente el gráfico de barras, más simple. Bien. Y ahora nos vamos acá y vamos a ir ordenando nuestro gráfico, ¿no? Tenemos que ir organizando también el gráfico, cómo queremos representar. Bien, entonces acá colocamos y vamos a colocar siempre, aquí dentro del gráfico, tenemos que hacer con el botón derecho, un clic, y luego seleccionar datos. Eso es lo más importante, seleccionar datos. Entonces vamos a editar. Nosotros queremos que en el eje X solamente aparezcan las especies, ¿no? Entonces vamos a editar. Y decimos ahora que solamente queremos que estén ahí las especies. Entonces ahí seleccionamos las especies y le damos Enter. Bien, ahora tenemos acá, esta ventana es la ventana del eje horizontal. Ahí queremos que estén todas las especies. Entonces ya tenemos las especies. Y en el eje vertical, que es la ventana que tenemos acá, vamos a dejar, por ejemplo, solamente la frecuencia relativa en porcentaje. Entonces, aceptamos. Bien, y ahora tenemos ahí nuestro gráfico, ¿no? Entonces, no necesitamos el título, lo podemos colocar ahí, ¿no? Después, ¿qué más? A ver, podemos ver acá, tampoco no necesitamos esto de acá, ¿no? Porque no necesitamos la leyenda. Bien, entonces acá nosotros podemos darle ahora un relleno. Ese relleno puede ser, por ejemplo, de color, acá podemos nosotros, bien, vamos a darle ese relleno y podemos darle también un contorno, ¿no? Un contorno, por ejemplo, puede ser, en ese caso, ese contorno, ¿no? Bien, entonces aquí podemos tener, fíjense, ya tenemos ahí nuestro gráfico, ¿no? ¿Qué más podemos hacer con este gráfico? Colocar acá, fíjense, tenemos las líneas, acá vamos a agregar las líneas de división principales. Bien, ahí tenemos las líneas de división principales. Bueno, acá también este es el porcentaje, pero acá fíjense, tenemos dos decimales que no son necesarios. Entonces vamos a dar formato a los valores del eje vertical. Entonces vamos a decir que sea número, pero que no haya decimales, 0 decimales. Bien. Y ahora vamos a salir de acá. Bien, ya tenemos eso ahí y vamos a ir colocando los elementos, aquí, los elementos gráficos, ¿no? Vamos a ir colocando títulos. Entonces acá, títulos. Entonces vamos a colocar, ¿qué serían eso? Lo que tenemos acá es el nombre común de especies. Nombre común de
especies, ¿no? Vivos y coquino, etc. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos frecuencia relativa, frecuencia relativa, pero esta frecuencia relativa está dado en porcentaje, ¿no? Entonces colocamos ahí en porcentaje. Bien, entonces frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? ¿Qué más podemos agregar acá? Las etiquetas de datos. Bien, ahí tenemos las etiquetas, ya se han agregado, ¿no? Y entonces, este sería nuestro histograma. Este sería el histograma de la variable cualitativa especie o nombre común de especies. Entonces, ahí que podemos ver entonces, aquí, a ver, vamos a ver, tenemos Vibosi, Coquino, Momoki, ¿no? Entonces tenemos aquí yesquero blanco, fíjense, yesquero blanco es la especie que tiene mayor presencia, ¿no? Mayor abundancia también podemos decir. Entonces, podemos ver acá que tenemos acá, primeramente, podemos ver que la especie que está en el valor más alto de la frecuencia relativa en porcentaje es justamente yesquero blanco, que tiene un 39.46%, entonces esa es la mayor frecuencia relativa en porcentaje, porque tenemos ahí 39.46 árboles que pertenecen, o 39.46% de los árboles que pertenecen a yesquero blanco. Luego le sigue un 19.14% que pertenecen a ocho, ¿no? Luego, si seguimos así gradualmente, tenemos un 11.25% que pertenecen a ocorosillo. Luego tenemos un 9.59% que pertenecen a yesquero negro. Luego un 3.7% que pertenecen a vibosi, etc. Y al final vamos a tener que, por ejemplo, coquino tiene apenas un 1.23% y verdolago un 0.95%, que son las menores frecuencias relativas en porcentaje. Bien, entonces tenemos ya, este sería nuestro método gráfico, Ahora, la otra manera es que nosotros podamos utilizar también, ¿no? También podamos utilizar, ¿no?, nuestra tabla dinámica. Entonces podemos decir acá, tenemos nuestra tabla dinámica, pero podemos ir acá y ahora vamos a analizar tabla dinámica y vamos a generar un gráfico dinámico, ¿no? Fíjense, automáticamente nos genera un gráfico dinámico, ¿no? Entonces, yo voy a ir acá y le voy a aceptar. Bien, este es mi gráfico dinámico, ¿no? Este es mi gráfico dinámico de altura, de frecuencia absoluta. Entonces, yo también puedo colocar aquí, podemos hacer lo siguiente. El gráfico dinámico va a tener una particularidad, ¿no? Aquí nosotros vamos a eliminar, no necesitamos la leyenda, no necesitamos el total, ¿no? Aquí nosotros podemos irnos y colocar, por ejemplo, lo mismo que en el anterior, los títulos de los ejes. Aquí lo mismo, nombre común de las especies. Y acá va a ser entonces frecuencia absoluta, ¿no? Entonces colocamos acá frecuencia absoluta. Esa es la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces ahí tenemos la frecuencia absoluta. Muy bien. Ahora, nosotros aquí tenemos en las herramientas, vamos a quitar los botones de campo. Quitamos los botones de campo y ahora fíjense, es un gráfico como cualquiera, donde también nosotros podemos incorporar las etiquetas. Aquí hemos incorporado las etiquetas. Podemos también incorporar acá las líneas de división, ¿no? Aquí tenemos las líneas de división, entonces acá tengo, y también puedo cambiar si quiero el color, puedo hacer todo eso, lo demás, pero acá vamos a ver un aspecto sumamente importante. Vamos a copiar este gráfico, vamos a copiar el gráfico, y lo vamos a copiar el gráfico en una hoja en Word, ¿no? Estoy pegando ahora el gráfico a Word, ¿no? Aquí tengo entonces ahí,
Bien, fíjense, aquí tengo lo mismo. Y aquí también voy a copiar el que hemos calculado, el que hemos generado acá, este otro gráfico. Vamos a copiar y también lo vamos a pegar. Bien, entonces tengo dos gráficos. Fíjense, nos está indicando lo mismo, solamente que este gráfico de acá es en términos de frecuencia absoluta y este es en términos de frecuencia relativa, ¿no? Pero acá hay una diferencia importante. Este es un gráfico dinámico y este no es un gráfico dinámico. Entonces, ¿a qué se refiere un gráfico dinámico? Se refiere a que este gráfico que nosotros estamos visualizando está sincronizado con Excel. Entonces, a ver, fíjense ahora, yo tengo acá mi gráfico y tengo acá, estoy entrando a Excel, tengo mi tabla dinámica, ¿no? La tabla dinámica, entonces, fíjense, yo nuevamente puedo ir a análisis de gráfico dinámico y puedo nuevamente activar los botones de campo, se activan. Y ahora vamos a suponer que yo quiero, ¿no?, saber el gráfico solamente de las 5 primeras especies. Entonces voy a deshabilitar todas y voy a seleccionar Vibosi, Coquino, Momoki, Ocho y Ocorosillo. Solamente quiero saber la frecuencia de esas 5 especies y le doy a aceptar. Fíjense, automáticamente tengo ahí el gráfico de las 5 especies solamente. Ahora, este cambio que yo he realizado en mi gráfico, en mi tabla dinámica de Excel, también va a aparecer en Word. Fíjense, en Word automáticamente ha cambiado el gráfico, ha cambiado. Eso no va a ocurrir acá, eso no ocurre acá, porque este no es un gráfico, no es un gráfico dinámico, este sí es un gráfico dinámico. Entonces, si yo voy nuevamente acá, ¿no?, a mi hoja en Excel, aquí, entonces vamos a tener, ahí tenemos nuestro gráfico, ¿no? Tenemos nuestro gráfico ahí, ¿no? Entonces, si yo voy a mi tabla dinámica, tengo mi gráfico y ahora le voy a, ¿no?, lo puedo cambiar el relleno. Por ejemplo, le voy a dar un relleno, vamos a cambiar, a ver, vamos a darle este color, ¿no? Ahí. Fíjense, he cambiado el relleno, el color del relleno. Y ahora vemos qué ha pasado en acá, ¿no? A ver, vamos a ver, ahí. Bien. Entonces, ahí podemos cambiar también si queremos el relleno. Entonces, nuevamente puedo ir acá, análisis de gráfico, los botones, y nuevamente lo puedo copiar, ¿no? Ahora, nuevamente lo puedo activar estos botones de campo. Ahora, nuevamente lo puedo colocar acá, ¿no? Lo puedo colocar si quiero el mismo relleno. Lo puedo nuevamente ahora decir que no, ahora quiero volver nuevamente a seleccionar todas las especies. Ahora fíjense, el gráfico automáticamente ha cambiado lo que estaba anteriormente y también eso va a cambiar acá. Nuevamente ha cambiado eso en Word. Entonces, lo que yo haga en Excel va a cambiarse automáticamente en Word. Esa es la ventaja que tiene la tabla y el gráfico dinámico, ¿no? En cambio, este otro no, porque este simplemente hemos copiado y hemos pegado, pero este no está sincronizado, no está sincronizado. Bien, entonces si yo quiero cambiar aquí algo, tengo que ir a mi base de datos o a mi tabla original y en mi tabla sí ya indicar que solamente quisiera, por ejemplo, el gráfico de las 5 especies, ¿no? Entonces eso lo tendría que hacer, pero ¿dónde? En acá, en mi hoja, ¿no? Entonces tendría que ir acá y decir, solamente quiero de las 5, entonces tendría que solamente seleccionar esas 5, ¿no? Y generar un gráfico y ese gráfico copiarlo en Word. Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos en relación a una variable, Entonces, este va a ser, aquí vamos a colocar, este es entonces mi histograma, este es mi método gráfico. Si quieren, podemos colocarle el título, ¿no? Acá podemos colocar el título, ¿no? Entonces, lo vamos a colocar nosotros, histograma de la variable, especie, un nombre común de especie, ¿no? Entonces ahí tenemos, ese es nuestro método gráfico, histograma de la variable, especie, y este es nuestro método tabular, nuestra tabla de frecuencias de la variable especie. Entonces, ahora sí, lo que estamos viendo yo puedo presentar en PowerPoint, sea la tabla,
sea este gráfico, y ya lo que voy a explicar, lo que voy a decir, por ejemplo, el 39.46%, los árboles pertenecen a yesquero blanco, por lo tanto, esta es la especie que presenta la mayor abundancia, seguida de 8, que tiene un 19.14%, etcétera. Lo que estoy explicando ahí, eso ya es información, ya no son datos. Los datos están ahí al lado, pero lo que estoy mostrando es el resumen, el resumen de esos datos, que es justamente la tabla y el gráfico, ¿no? Entonces, esos serían, para esta variable, que es una variable cualitativa nominal, que es especie, esos serían los dos métodos descriptivos que nosotros podemos aplicar. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.